El período comprendido entre la Primera y la Segunda República se conoce como la Restauración. La primera experiencia de república termina con un sabor amargo de fracaso. La fragmentación política y las tensiones sociales hacen imposible el sueño republicano. Un nuevo período se abre con la Restauración y la subida al trono de Alfonso XII, a quien en 1902 le sucede su hijo Alfonso XIII. En el ámbito político, estos años parecen tener cierto carácter menor frente a la agitación y los enfrentamientos que preceden y que siguen a este periodo. Nada más incierto. La configuración social que en estos años se produce es un poderoso motor que, alimentado por el despegue económico y las reivindicaciones sociales, hace progresar a un país donde el sector agrario todavía tiene un peso muy importante. Son los años de la Segunda Revolución Industrial. Nacen el PSOE y la CNT y tienen gran desarrollo las iniciativas proletarias encaminadas a lograr una vida digna en una sociedad que cada vez exige a los obreros más trabajo en peores condiciones. Frente a estos, una burguesía creciente hace de las ciudades un lugar de diversión. Aparece gran parte del ocio que hoy practicamos, como por ejemplo el cine, el veraneo, los toros o el fútbol. Tras las agitadas décadas que preceden a la Restauración, los españoles buscan un periodo de paz y tranquilidad. En 1875, Alfonso XII llega a España precedido por el Manifiesto de Sandhurst, en el que se declara a favor de una monarquía parlamentaria. Su mentor político, Cánovas del Castillo, organiza el sistema de la Restauración basado en la Constitución de 1876, la de más larga vigencia de la historia de España. Cánovas diseña también un complicado sistema por el que los liberales conservadores, liderados por él, y los liberales progresistas, encabezados por Sagasta, establecen turnos de gobierno. Se trata de un pacto entre caballeros que, ayudados por los caciques, tratan de educar y convencer a una nación de los valores y las ventajas de una democracia restringida. Lo que se hacía era manipular a posteriori las elecciones para que los resultados electorales arrojaran, al menos aparentemente, esos resultados que ya estaban decididos de antemano, el famoso pucherazo. Para ello se recurría a los caciques, a esos notables locales que dominaban la sociedad española, dominaban el poder municipal en los pueblos sobre todo, dominaban las diputaciones, dominaban en la práctica también el Parlamento y, lo que es más importante en relación con las elecciones, dominaban el proceso electoral. Eran los que estaban a pie de urna el día de las elecciones y tenían todas las posibilidades para hacer que las urnas arrojaran el resultado apetecido. De manera que, en definitiva, eran estos caciques los que, en connivencia con autoridades políticas de la máxima responsabilidad, distorsionaban el resultado de las elecciones sistemáticamente durante todo el periodo de la Restauración. Y el cacique demostró con sus hechos aquel dicho: no hay más ley que mi capricho, aquí el Estado soy yo. Él sirve de providencia y es juez en última instancia. Todo pleito él lo sustancia, toda causa él la sentencia. Él engendra diputados y distribuye estanquillos. Yo defino así al cacique: un Cánovas en pequeño, un ministro en conclusión, es un cacique muy grande. Pese a todo, es ahora cuando se produce la carrera de la industrialización, con la preponderancia de la burguesía del País Vasco y de Cataluña. El desarrollo industrial de ambas regiones se ve afectado por la política centralista de estos años, que estimula un fuerte sentimiento nacionalista. Desde Cataluña se exige al gobierno de Madrid una mayor presencia en la política para poder defender sus singularidades culturales y sus grandes intereses económicos desatendidos por el centralismo de la capital. La Renascença es la manifestación cultural de este sentimiento y la Lliga Regionalista el primer partido político catalanista.
De la misma forma, el nacionalismo vasco impulsado por Sabino Arana, fundador del Partido Nacionalista Vasco, define una identidad vasca que trasciende los particularismos de las tres provincias, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Con la Restauración, la Iglesia recupera parte de la influencia social y política perdida tras el golpe de las desamortizaciones. Su apoyo incondicional al trono le sirve para recuperar su papel adoctrinador. Numerosas congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza controlan la educación del país. Pocas iniciativas educativas están al margen de este espíritu, como es el caso de la Institución Libre de Enseñanza. Fundada por Francisco Giner de los Ríos, predica la libertad de conciencia, el laicismo y una educación no dogmática. Este es el año de la pérdida de Cuba y con ella de Puerto Rico y Filipinas, últimas posesiones ultramarinas de lo que fue el imperio colonial español. El apoyo de los Estados Unidos a las tropas rebeldes cubanas y la inferioridad del ejército español hacen que esta guerra se llame el desastre militar. En una época en la que el prestigio de las naciones es dictado por las posesiones coloniales, España demuestra al mundo que no dispone de recursos para defender sus dominios. Alfonso XIII sube al trono en 1902. En estos años, el conservador Maura y el liberal Canalejas tomarán el relevo político de Cánovas, asesinado en 1897 por un anarquista, y de Sagasta, que fallece en 1903. En 1909, Maura llega al poder con un proyecto regeneracionista. Promulga leyes que pretenden aliviar las tensiones sociales e intenta eliminar la corrupción del sistema electoral. El envío de tropas catalanas a Marruecos tras un ataque a Melilla provoca en Barcelona la Semana Trágica. Lo que empieza como una protesta pacífica se convierte en una violenta revuelta al declararse el estado de guerra en la ciudad. Los insurrectos levantan barricadas y arrasan conventos e iglesias. El ejército acaba con la revuelta y entre las víctimas de la represión se cuenta Francesc Ferrer i Guàrdia, cuyo fusilamiento provoca fuertes protestas que conllevan la caída del gobierno Maura. El liberal Canalejas protagoniza el último intento, también fallido, de regeneración del país e integración de las clases obreras. Su ley del candado, por la que limita la creación de nuevas órdenes religiosas, también queda en nada. Muere en 1912, tiroteado por un terrorista en la Puerta del Sol de Madrid. El estallido de la Primera Guerra Mundial marca el desarrollo del país pese a la neutralidad declarada por Alfonso XIII. La opinión queda dividida entre los partidarios de los alemanes, Iglesia, ejército y conservadores, y los partidarios de los aliados, liberales, republicanos y socialistas. Los primeros años del conflicto, con una España neutral comerciando con los dos bandos en guerra, son una etapa dorada para la actividad empresarial, en los que se pasa del déficit al superávit comercial. Entidades como los bancos de Santander, Bilbao y Vizcaya acumulan grandes beneficios. Sin embargo, la guerra desestabiliza la economía al desorganizar el mercado y provocar un alza de los precios. La consecuencia social de esto es que los salarios reales descendían. Si estaban subiendo los precios de los productos de primera necesidad, los salarios de los obreros cada vez podían comprar menos cosas, de manera que la calidad de vida de los trabajadores empezó a descender aceleradamente como consecuencia de la inflación y esto provocó una situación de malestar y de descontento. Un malestar y un descontento social que además se vieron exacerbados por el contraste con el enriquecimiento rápido de los empresarios en la misma época. Un enriquecimiento debido precisamente a los buenos negocios que se podían hacer por la situación de guerra, a unos beneficios extraordinarios que se acumulaban de manera rápida y que en gran medida eran orientados hacia gastos de ostentación, gastos suntuarios
que verdaderamente provocaban un contraste agudo con la situación de la mayoría de los trabajadores. La conflictividad social aumenta vertiginosamente. A ello se suma la situación en Marruecos, donde un levantamiento de las tribus del Rif dirigidas por Abdelkrim desemboca en el desastre de Anual, con un balance de más de 8.000 muertos. El ambiente social muy agitado y la crisis abierta por la catástrofe de Anual propician en 1923 el golpe de estado del general Primo de Rivera, que el rey acepta. El orden público de estos años, impuesto por la mano dura del militar y con restricción de las libertades, se ve acompañado de una favorable coyuntura económica internacional. Primo de Rivera, como muchos otros dictadores a lo largo de la historia, sintió la necesidad de legitimar su poder mediante realizaciones materiales espectaculares, ya que no podía legitimar el poder ni por las urnas ni por la constitucionalidad o legalidad de la forma en que él había accedido al gobierno. De manera que intentó ofrecer, a cambio de ese pecado original, esa falta de legitimidad de origen de su régimen, ofrecer a la sociedad española un balance de realizaciones materiales, especialmente en el terreno de las obras públicas, que no admitiera discusión. El resultado es una economía boyante, más de 5.000 kilómetros de carreteras, numerosos embalses y un sustancial avance en la electrificación del país. En esta época se crean dos importantes monopolios, la Compañía Telefónica Nacional de España, con mayoría de capital norteamericano, y CAMSA, con una importante participación estatal. Por otra parte, la campaña que sigue al desembarco español en Alhucemas logra la pacificación del protectorado español en el norte de África. Las campañas de Marruecos tienen otro efecto: la rápida promoción de un grupo de jefes militares, los africanistas, a los que Alfonso XIII se muestra muy unido y que desempeñarán un papel decisivo en la historia de España. Entre ellos se encuentra Francisco Franco, realizando una vertiginosa carrera militar. Muchos intelectuales, como Unamuno, están en contra de la dictadura y del ambiente represivo que vive España. Me ahogo en este albañal y me duele España en el cogollo del corazón. Sin embargo, la dictadura no cae hasta que los primeros efectos de la crisis económica de 1929 se sumen a la hostilidad de organizaciones obreras, miembros de la burguesía, sectores catalanistas y grupos del propio ejército hacia un régimen cada vez más cerrado sobre sí mismo. Al caer, la dictadura arrastra consigo a la corona, que ha apoyado el régimen de Primo de Rivera. La restauración da paso a la Segunda República. Durante el cambio de centuria, las ciudades experimentan una gran transformación. Grandes avenidas y altos edificios, jardines e inventos de la modernidad dan a las urbes un aspecto nuevo. La idea de velocidad late en las grandes poblaciones. El automóvil, símbolo social más que medio de transporte, los tendidos eléctricos, el tranvía y los ensanches dan un estilo cada vez más parecido al de las ciudades de hoy. Las dos mayores urbes de España, Madrid y Barcelona, inauguran las primeras líneas de ferrocarril metropolitano, el metro. Los hermanos Wright son los primeros en cumplir el sueño del vuelo controlado. 20 años después, el español Juan de la Cierva inventa una nave con alas giratorias. Es el llamado autogiro, origen de los actuales helicópteros. La diferencia esencial entre el aeroplano y el autogiro es la sustitución de las alas fijas por alas giratorias, es decir, por un rotor. Con este diseño, el ingeniero Juan de la Cierva trata de conseguir una mayor sustentación de la nave aérea. La gran ventaja del rotor del autogiro es que sus palas se mueven libremente debido al empuje del aire sobre ellas. Es la denominada autorrotación,
que produce una gran sustentación, aunque el autogiro se mueva con lentitud. Esto permite volar a velocidades tan reducidas como 32 km/h. Con este invento, de la Cierva quería evitar el gran número de accidentes de aeroplanos, ya que la sustentación del autogiro permite a la nave descender suavemente, incluso si el motor presenta una avería. En 1924 se realiza el primer vuelo con autogiro entre los aeropuertos de Cuatro Vientos y Getafe. Inglaterra y Estados Unidos demuestran un gran interés por el inventor español, que cede la patente del autogiro en todo el mundo para su perfeccionamiento, originando así el desarrollo del helicóptero. En 1898 los hermanos Lumière realizan en Francia las primeras filmaciones de la historia. Enseguida llegan numerosas películas y el público queda atrapado por la magia del celuloide. El cine se convierte, debido al bajo precio del espectáculo, en una manera de olvidar las largas jornadas en la fábrica. En los ruedos, los aficionados a la fiesta se dividen en dos bandos. Los partidarios de Joselito, torero clásico, elegante y conservador, y los seguidores del innovador y rompedor Juan Belmonte, ensalzado por los intelectuales. Una controversia que termina con la muerte por asta de toro de Joselito. El deporte se populariza y el fútbol crea una afición de masas. Nace la Copa del Rey. El primer club es el Recreativo de Huelva. Alfonso XIII, muy aficionado a este deporte, otorga el título de Real a aquellos clubes que cosechan grandes victorias. Pero no es el fútbol la mayor afición de los ricos. Los adinerados burgueses dan paseos y hacen carreras con sus lujosos autos y se preocupan mucho de la moda. Visten siempre con traje y sombrero, llegando incluso a cambiarse de ropa varias veces al día. Un ejercicio de dandismo que se puede ver también en la moda impuesta por Alfonso XIII de llevar bigote y cuellos altos. Los zapatos se lucen impecables, lo que viene a decir que la persona que los calza solo se desplaza en coche de caballos o automóvil. Pero la moda es sobre todo asunto femenino. París impone su tiranía a las damas españolas, fanáticas seguidoras de las ilustraciones que ven en revistas como Blanco y Negro o La Moda Elegante. Ningún esfuerzo es poco para estar a la última y marcar de forma clara las diferencias con las clases inferiores. Por otra parte, el erotismo en el cambio de siglo, más invención masculina que realidad, evoluciona perdiendo de un lado para ganar de otro. El corsé, presión para que el pecho se eleve casi hasta el cuello, va cediendo terreno a las faldas cortas que permiten ver un poco más que los tobillos. Las piernas ganan a los escotes. Las medias, originalmente una prenda masculina, se convierten en símbolo de la feminidad. La extrema delgadez pasa de ser sospecha de enfermedad a elegancia estilizada. Las clases populares visten blusa, alpargata y gorra, y por supuesto no disponen de recursos suficientes ni de días de vacaciones para poder veranear como hacen las clases altas. San Sebastián es el destino de moda de la burguesía más pudiente. Es otra forma de demostrar a qué grupo social se pertenece. Todo el norte recibe ricos veraneantes que huyen del calor mesetario. Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia disponen del Palacio de la Magdalena en Santander, razón suficiente para que esta ciudad rivalice con San Sebastián. Con el cambio de centuria, España se configura como una sociedad de masas en la que una mayoría se enfrenta a la minoría dirigente. El enorme enriquecimiento de la burguesía a lo largo del siglo XIX se produce al margen de las necesidades de la mayoría de la población. El resultado es una sociedad tremendamente desigual que entra en crisis en el momento en que los más débiles se organizan.
La gran masa de obreros y campesinos se moviliza en torno a las ideas anarquistas y socialistas. En líneas generales, el socialismo predomina en los medios obreros de Madrid y del norte de España, mientras que el anarquismo será hegemónico entre los jornaleros de Andalucía y el proletariado catalán. En 1879, Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español, marxista pero no revolucionario. Se alineará con los sectores partidarios de la República. En cualquier caso, la Unión General de Trabajadores, el Sindicato Socialista, presenta un perfil más revolucionario. Los socialistas españoles no llegan al Parlamento hasta 1910, año en el que Pablo Iglesias ocupa el primer escaño por el PSOE. Habrán de reconocer que vivimos en un régimen de insolidaridad, en un régimen donde un número relativamente pequeño explota a la mayor parte de los individuos del país. El Partido Socialista Obrero Español, al igual que los demás partidos socialistas que se crean en Europa y en el resto del mundo en el último cuarto del siglo XIX, eran partidos que sostenían una aspiración a una sociedad sin clases, a llegar a una sociedad en la que hubiera desaparecido la opresión o la explotación de unas clases por otras, especialmente en nombre de la emancipación de la clase obrera. Para ellos, la manera de llegar a ese objetivo máximo era utilizar el poder del Estado. Debía ser el Estado, con su fuerza, el que nacionalizara los medios de producción fundamentales y de esa manera eliminara las causas de la explotación y acabara con las razones de la desigualdad y de la explotación entre las clases. El éxito de la propaganda por los hechos, como se conoce la acción terrorista, va a más con la creación en 1911 de la Confederación Nacional de Trabajadores, la CNT, el brazo sindical del anarquismo. Los anarquistas, al igual que los socialistas, aspiraban a una sociedad sin clases, a una sociedad en la que hubiera desaparecido la desigualdad y la explotación. La diferencia reside en que para los anarquistas ese objetivo no se puede lograr mediante la conquista del Estado y mediante el poder del Estado transformando la sociedad, sino todo lo contrario. Lo primero que hay que hacer es destruir el poder del Estado, el poder de cualquier otra institución que suponga autoridad, que suponga imponer a la sociedad alguna forma de autoridad, porque es de la autoridad de donde procede la opresión y la desigualdad. Tanto la CNT como UGT son sindicatos que nacen de la unión de numerosas organizaciones de trabajadores. La huelga general es la principal arma de los sindicalistas y se convierte en el auténtico elemento desestabilizador. Es la práctica revolucionaria por excelencia. El sentimiento revolucionario cala tan fuerte entre los españoles que los gobiernos de la Restauración, para aliviar las tensiones sociales, diseñan una nueva legislación social en la que aparece la Ley de Accidentes de Trabajo, la Ley de Descanso Dominical, la Ley de Huelga, la Ley de Trabajo de Mujeres y Niños, así como el Instituto de Previsión Social, el precedente de la Seguridad Social Estatal. A pesar del beneficio económico que España gana con su neutralidad en la Primera Guerra Mundial, la miseria sigue acompañando a gran parte de la población. PSOE y UGT ven el momento de llamar a la huelga general para expulsar al rey y convocar unas elecciones generales. Pero la huelga, pese a la violencia que desata en las grandes ciudades, fracasa y no logra acabar con el régimen, aunque evidencia la debilidad del sistema y su incapacidad para abordar los temas sociales, ya dirimidos en buena parte de Europa. Los líderes del PSOE y UGT son condenados a cadena perpetua. El conflicto social se traslada de nuevo a Barcelona, donde los trabajadores y los empresarios se enfrentan abiertamente. La CNT vive una de sus etapas de mayor actividad. Organizados en el Sindicato Único, los anarcosindicalistas mantienen un duro pulso con la patronal. En 1919, el gran sindicato anarquista, la CNT, fue declarada ilegal en España.
Después, por lo tanto, de una década de actuación a la luz del día, los anarquistas volvían a la clandestinidad, volvían a la persecución, volvían a que no se les reconocieran canales públicos y canales legales para actuar en favor de sus ideas. La consecuencia fue que los anarquistas volvieron a la violencia, volvieron de manera más intensa que nunca al pistolerismo, a utilizar el atentado terrorista, mientras que los patronos, por su parte, organizaron también bandas de pistoleros para reaccionar frente a esa presión revolucionaria del anarcosindicalismo. La reacción de la Federación Patronal de Cataluña es acabar de una vez por todas con el movimiento anarquista en Barcelona, creando los sindicatos libres, cuyos pistoleros abaten a los líderes sindicalistas. Las fuerzas de orden público aplican la llamada ley de fugas a los detenidos. Los dejan marchar para luego dispararles por la espalda. A la violencia desatada en la ciudad se suma la que afecta a parte del campo español. Labradores extremeños y andaluces se enfrentan a sus patronos y exigen el reparto de tierras. Durante los largos años que abarcan la llamada Restauración, España cuenta con un plantel de intelectuales y artistas de primera línea. Escritores y artistas hacen que la inteligencia se convierta en un valor político. El esplendor cultural de estos años empieza por el realismo comprometido de Benito Pérez Galdós y sigue con el modernismo catalán, el regeneracionismo intelectual, la generación del 98 y la generación del 14. Galdós es el gran novelista español que plasma, convirtiéndola en ficción, toda la realidad social y política del siglo XIX. Los episodios nacionales, 46 novelas sobre los grandes momentos del siglo, son una de las cimas de la novela histórica. Leopoldo Alas Clarín escribe La Regenta, un sutil retrato de la vida de una ciudad, Oviedo, en la que el autor ofrece una visión descarnada de la contradictoria sociedad de la época. Ambos desarrollan una intensa labor periodística defendiendo el liberalismo y atacando los valores conservadores de la sociedad de la Restauración. Al mismo tiempo, la pérdida de las últimas colonias españolas despierta un sentimiento de desasosiego entre los españoles e intelectuales que dedican miles de páginas a este tema. Un sentimiento trágico de la vida une a una generación de escritores como Miguel de Unamuno, Maeztu, Azorín, Baroja, Valle Inclán y Machado. Es la generación del 98. En Barcelona, con el apoyo de la burguesía, el modernismo se convierte en el baluarte de la ciudad. Este movimiento coincide con el apogeo industrial y la expansión del ensanche de Barcelona, por lo que la arquitectura modernista se desarrolla enormemente. La ciudad condal se convierte en una urbe moderna y bella, al estilo de las grandes capitales europeas. En estos años se produce un gran esfuerzo de renovación y regeneración de la ciencia española. Se pasa de hablar de ciencia a hacerla. El premio Nobel Santiago Ramón y Cajal realiza una de las mayores contribuciones a la neurología moderna. Pese a sus grandes logros, su caso es la mejor muestra de la dificultad del desarrollo de la ciencia española por la precariedad de medios. Entre otros logros, el científico español es el primero en aislar las células nerviosas, llamadas células de Cajal, situadas cerca de la superficie del cerebro, el motor de todo el sistema nervioso. El cerebro tiene como función principal procesar la información que nuestros sentidos recogen del mundo exterior y de nuestro cuerpo. El puente y el cerebelo son los encargados del balance y la coordinación. Todos los impulsos llegan hasta el cerebro a través de los nervios, formados a su vez por neuronas, compuestas por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, y que son capaces de recibir información procedente de otras. Las neuronas nunca se tocan. Otro de los grandes logros de Cajal es demostrar que las células nerviosas no se relacionan entre sí por continuidad, sino por vecindad.
El punto donde se produce este intercambio de información se llama sinapsis. Se calcula que existen 1000 sinapsis a la entrada y salida de cada neurona. En consonancia con la renovación y regeneración de la ciencia, surge un grupo de escritores y artistas conocidos como la generación del 14. Identificados con las vanguardias europeas, ya no miran al siglo XIX, sino al nuevo siglo, en estos momentos azotado por la Primera Guerra Mundial. Son una corriente europeísta liderada por intelectuales de la talla de Ortega y Gasset, Gregorio Marañón o Ramón Pérez de Ayala. En el libro España invertebrada, Ortega y Gasset propone que los intelectuales vinculen los movimientos populares con las élites dirigentes y económicas. Cree que es la única forma de lograr que un país que está por hacer pueda progresar. El enfrentamiento ideológico crece en una sociedad que pide a gritos que la dictadura y el rey dejen paso a la república. Es la crisis final de la Restauración, un periodo de más de 50 años en los que España ha asistido a un espectacular progreso de la ciencia, a una legislación social moderna, a la constitución más larga de su historia, al avance de la economía, a la organización del movimiento obrero y a la consolidación de los movimientos regionalistas. Sin embargo, España no ha tenido todavía una democracia auténtica, reflejo de la verdadera voluntad del pueblo. La Restauración es ahora un sistema en crisis, cuyo mayor error es haber creado un mecanismo de gobierno en el que la gran mayoría de la población está ausente. España es un país con una sociedad más moderna y madura que el propio régimen que la gobierna. Así se manifiesta con motivo de la transición a la República. El nuevo régimen, que tantas esperanzas despierta, supone un esfuerzo notable por vertebrar España y dar respuesta a los problemas sociales y políticos que la Restauración no ha sabido resolver.